Bienvenidos y bienvenidas de nuevo, queridos y queridas estudiantes, a nuestras cápsulas educativas. Es un gusto poder comunicarme con ustedes por este medio. De nuestra asignatura de Historia y Ciencias Sociales hablaremos específicamente de nuestro segundo ciclo medio, así que a ponernos las pilas, comentarles de que el día de hoy vamos a trabajar en lo que respecta a nuestra segunda parte de las inversiones extranjeras, como también hablaremos de estas mismas y su relación con la pandemia. En esta presente cápsula trabajaremos los aspectos de la inversión extranjera y las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Vamos a partir lisa y llanamente por la problemática social en el mundo actual. Nadie, como dice aquí, ha salido indemne del 2020, por un motivo u otro. Todos los ciudadanos del mundo hemos resultado afectados por nuestro virus que nos llevó, en el mejor de los casos, a estar encerrados en nuestras casas y en el peor, al duelo o la pérdida de nuestros seres queridos. Intentar abarcar todos los aspectos en los que el COVID-19 ha marcado nuestra vida es imposible y por ese motivo este resumen nos centramos en solo 6: la desigualdad, la economía, la educación, la migración y la lucha científica contra el COVID. De parte de la educación, vamos a encontrar que vamos a estar en una crisis durante el año 2020. Hasta la actualidad se ha interrumpido la educación de millones de niños en el mundo. Las escuelas se esfuerzan por hacer frente a los repetidos cierres y reaperturas de actividades y transitar, si esto es posible, a la educación en línea. Los niños pobres también han sido los más damnificados por estas medidas en general. Y lo importante aquí es entender de que estas situaciones son inevitables cuando existe una pandemia. Vamos a hablar de la asociatividad que ha tenido la pandemia del COVID-19 con respecto a la migración. La ONU estuvo pendiente de los nuevos desafíos que enfrentaron los refugiados y migrantes durante el 2022 en todo el mundo, que van desde el mayor riesgo de contraer el COVID o el coronavirus en campamentos abarrotados hasta quedar varados debido a las restricciones de viaje y convertirse en el objetivo de las bandas criminales. En abril, expertos de los derechos humanos hicieron sonar la alarma sobre el destino de los refugiados, migrantes y otras personas desplazadas durante la pandemia, advirtiendo que en estos campamentos o en otras instalaciones de alta densidad de población habría más posibilidades de contraer infecciones masivas de COVID-19. Por otro lado, y aquí hablamos también o hacemos una asociatividad con la inversión extranjera, vamos a tener una crisis económica gigantesca, con millones de personas obligadas a trabajar desde sus casas, con las oficinas y las tiendas cerradas como parte de las medidas de contención y con los viajes restringidos en todas partes, fue inevitable que la economía sufriera. Aquí me detengo antes de seguir en comentarles de que debido a todas estas situaciones va a pasar algo que nombramos en la clase anterior con respecto a la volatilidad de los capitales. Las inversiones extranjeras, frente a estas situaciones de crisis, decidieron retirar los capitales invertidos en estos países y los mandaron de vuelta a sus campos matrices. Por esta situación y por otras más que se desarrolla esta crisis económica. Incluso antes del coronavirus se declaraba oficialmente una pandemia, que, perdón, incluso antes de que se declarara oficialmente una pandemia, era claro los cierres, las prohibiciones de viaje y otras restricciones de movimiento serían bastante graves. Ya en mayo del 2020, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, el DESA, pronosticó que la economía mundial se contraería casi un 3,2% en 2020, lo que equivale a 8,5 billones de dólares en pérdidas, que es lo que hablábamos de la volatilidad de los capitales. Y la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, advirtió que casi la mitad de la fuerza laboral mundial podría haber destruido sus medios de vida debido a la continua, disminución de las horas de trabajo provocadas por los cierres. En junio, el Banco Mundial confirmó que el mundo atravesaba por la peor recesión económica después de la Segunda Guerra Mundial. Los trabajos menos calificados fueron muy damnificados, lo mismo en las economías más ricas que en los países en desarrollo. Se produjeron despidos masivos en los sectores de servicios, en particular en las industrias que implican interacción personal, como es el turismo, el comercio minorista, la hostelería, la recreación y los servicios de transporte. Todas estas situaciones que nombramos anteriormente, junto con la situación que estábamos nombrando ahora sobre la disminución y los problemas con los trabajadores y la economía, es que vamos a hacer un anclaje con la inversión extranjera. Aquí estamos viendo específicamente cómo van a existir despidos masivos en ciertos servicios, servicios particulares que tienen relación con entre conexiones personales. Personales me refiero a entre un humano y otro.
Con esto nos vamos a dar cuenta no solamente que existen pérdidas de trabajo, sino que también van a haber una fuga gigante de capitales. A esto se refiere de que van a haber pérdidas y que los capitales que sigan existiendo en caso de un país específico, como podría ser Chile, que es un país bastante turista, se van a fugar, o sea, se van a retirar del país. Esto pasó tanto en inversiones de turismo como en inversiones grandes, como podríamos llamar a las inversiones de carácter más productivo. Se cerraron ciertas fábricas, en China hicieron un cierre comercial y solo produjeron al interior, y así varias situaciones que fueron complejizando las dinámicas de la economía. Todo esto ha sucedido desde el 2020 hasta el 2022 y aún se pronostica un año más de recesión económica. Es una situación bastante compleja y es un desafío al día de hoy para las sociedades que existen dentro de este planeta el poder contrarrestar esta recesión para así volver a la normalidad con todo lo que teníamos antes de la pandemia. En este caso, quiero detenerme también para dar el más sensible pésame a todas las personas que perdieron gente y familiares en esta situación de la pandemia. Lo lamentamos en conjunto todos frente a esta situación. También hacer un llamado a la responsabilidad social de vacunarse y de aportar en lo que uno pueda con nuestro granito de arena a poder frenar desde lleno ya lo que va quedando de pandemia y avanzar hacia la normalidad y también a comprender de que las sociedades son muy importantes, pero también muy frágiles, y por eso hay que cuidarlas con mucho ímpetu. Con esto ya damos por finalizado nuestro objetivo 4 de la inversión extranjera y las situaciones económicas, la problemática y las dinámicas de la población con respecto a la pandemia, y ya nos veremos en nuestra próxima cápsula educativa. Que esté muy bien.